Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos están viendo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa del transporte vertical. Este espacio que hemos creado para conversar y tratar temas relacionados con nuestra industria en la que hemos desarrollado gran parte de la actividad de nuestras vidas. Hoy vamos a reunirnos nuevamente con nuestro panel y vamos a conversar un tema interesante. Este programa llega hasta ustedes gracias al auspicio de transportevertical.org, que es nuestra revista digital donde publicamos temas y exploramos los distintos aspectos de la historia, de la tecnología, de lo que se viene para el futuro acerca del mundo de los ascensores, de los elevadores, de los funiculares, las escaleras mecánicas, en fin, tantos avances que han sido diseñados para mejorar nuestras vidas. Hoy este programa llega hasta ustedes gracias a la Fundación Museo del Ascensor, que es nuestro proyecto anhelado que esperamos en el futuro les siga trayendo nuevas e interesantes noticias. Y saludamos, por supuesto, a nuestro queridísimo patrocinador HighLift, que nos acompaña para hacer posible esta experiencia que llevamos cada semana hasta nuestro canal en YouTube. HighLift, empresa certificada en la mantención de ascensores y escaleras mecánicas. Si usted es administrador o está llevando adelante un proyecto donde incluye transporte vertical, ascensores, no dude en contactarse con HighLift. Los datos de contacto están en nuestra caja de descripción o visítelos en highlift.cl. Así que hechas las menciones, vamos a comenzar entonces con nuestro programa del día de hoy. Y el día de hoy es particularmente interesante porque vamos a explorar un tema que tiene que ver con la accesibilidad. Y de eso vamos a reflexionar junto a nuestros panelistas que ya nos acompañan. Don Miguel Covarrubias, ¿cómo está Miguel? ¿Cómo le Hola, ve? muy bien, Muy muy bien, bien, muy pues. bien. Y a Jorge Muñoz, que también nos acompaña cada semana. Hola Jorge, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Bien, querido amigo, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, pues aquí estamos Súper bien. poniéndole ganas al invierno. Ha hecho mucho frío por estos días y también por estos días estamos aquí en proceso de cuarentena, esperando que pronto pase este fenómeno de la pandemia, que me imagino que también a ustedes les está afectando. Este es un programa cuyo propósito es cubrir temas de interés del transporte vertical, pero también del interés de nuestras realidades en distintos países de América Latina. Y como parte del fenómeno mundial del desarrollo humano, es que cada vez vivimos más juntos en ciudades. Y ese fenómeno ha dado pie a la producción o a la generación de megaciudades, ciudades con inmensas cantidades de habitantes. Se calcula que para el año 2050 el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Por lo tanto, eso exige aprender a convivir, aprender a relacionarnos y aprender a accesar a los distintos medios de transporte que el sistema nos proporciona. Y de esa accesibilidad vamos a conversar con nuestros invitados. Y para abrir el panel, para empezar a conversar, para empezar a estirar las piernas, pregunto, ¿qué ley o qué principios legales o qué figuras normativas existen en nuestros países de Latinoamérica y en Chile en particular, donde estamos grabando, que regulan la accesibilidad a los medios de transporte vertical? Ascensores, escaleras mecánicas, los distintos dispositivos que pertenecen a la familia de transporte vertical. Miguel. Bueno, a todos, bienvenidos. Contentos de estar nuevamente conversando estos temas que nos apasionan. Tenemos entendido de que tanto en Europa como en nuestros países latinoamericanos existe legislación al respecto. Una legislación que en particular en nuestro país, Chile, está regulada por la ley 20.422. Esta ley fue generada el año 2010 y dice que se establecen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Ese es el nombre genérico de la ley. Conectando los datos que daba nuestro moderador José Luis, de que al 2050 el 70% de las personas vivirán en ciudades y la aparición del concepto de megaciudad, estos fenómenos son muy
desafiantes para la industria del transporte vertical, porque tiene que hacerse cargo de una población que se concentra en las ciudades. Y como también tenemos en el mundo el fenómeno de que la gente vive mucho más, bueno, en esa concentración de ciudades va a existir una población llamada vulnerable. ¿Cuál es esta población? Justamente la que la legislación ha considerado, las personas con diversos niveles de discapacidad. Entonces, como estas personas viven mucho más, pero estas personas tienen que salir, tienen que alimentarse, tienen que recrearse, el transporte vertical en el mundo se ha dado cuenta del tema y ha creado los aparatos que más adelante vamos a mencionar y que le facilitan el acceso a distintas edificaciones o también el acceso a sus propias casas. Porque a veces una persona con discapacidad vive en una casa de 2 niveles y está en silla de ruedas, entonces nos preguntaremos cómo accede al segundo nivel o cómo se traslada del segundo nivel al primero. Entonces, estos son los problemas que efectivamente aquejan a muchas personas de la tercera edad o cuarta edad, como se llama también, y que están presentes en todo el mundo. Por lo tanto, en nuestra legislación es la ley número 20.422 que dicta estas normas y que mi colega Jorge las va a, digamos, a redondear en el sentido de que en el país una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación práctica. Voy a hacer antes que nada un poco de historia, cómo llegamos a la ley 24.022. Todo comienza en el año 94, se dicta la ley 19.284, que habla de la plena integración social y precisa que la prevención y la rehabilitación de la discapacidad le corresponde al Estado, ¿ya? Transcurrido bastantes años, el año 2006, en una convención en las Naciones Unidas, se habla de que las personas con discapacidad deben ser protegidas. Hay que promover, proteger y asegurar el goce pleno en las condiciones que estas personas tienen. Así que esa parte es bastante importante, lo que genera, como lo mencionaba Miguel, que en el año 2010 se abre el derecho de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Ya? Eso es muy importante relevarlo. Esto genera que se produce la accesibilidad universal y el diseño universal. Esto quiere decir que los entornos y las condiciones deben estar adaptados para todo tipo de personas, independientemente de su condición, ¿ya? Y el diseño universal tiene que ver con los proyectos que van a estar también de acuerdo a todas las necesidades que tiene este grupo importante de personas. Como lo mencionaba Miguel, no solamente estamos hablando de personas que tienen discapacidad por un tema de que tienen alguna deficiencia física, mental o psíquica, sino que también a esto se suma la longevidad de las personas. Hoy en día la población está viviendo muchos más años que antes. Por lo tanto, hay un tema de que las personas son más lentas para caminar, por lo tanto también van a ser más lentas para acceder a una escala mecánica, a un ascensor o a cualquier tipo de transporte. Por lo tanto, también hay que pensar en ese público objetivo que, como dice Miguel, también se tiene que transportar y tiene que estar moviéndose tanto por la ciudad como sus propias casas o las que viven en edificios en su departamento, para llegar a su departamento. Es por eso que en el año 2016 se incorpora a la OGUC, ¿ya? Estamos hablando de Chile, esta es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la que regula y que pone la regla en este caso de que la accesibilidad universal tiene que estar presente en cada uno de los proyectos que se desarrollan. Y eso encierra un fin de condiciones que deben tener los equipos, como por ejemplo medidas específicas de cabina, lo que lo vamos a estar explicando más adelante, sistemas Braille en caso de las personas no videntes, señales audibles que le indiquen a las personas dónde está su piso de destino y muchas otras cosas que han sido incluidas justamente por la exigencia que tiene la OGUC
en el 4.17. O sea, hay un cuerpo legal robusto, o al menos en formación a ser robusto, precisamente para cumplir este propósito de accesibilidad. Mencionábamos que la gente está viviendo cada vez con mayor frecuencia en ciudades, pero lo que se está tratando de evitar es la excesiva expansión, lo cual supone que estas personas vienen a vivir en edificios de altura. O sea, la necesidad de usar ascensores o algún otro medio se hace imperiosa. Leía la estadística que Ciudad de México tiene más de 22 millones de habitantes. Sao Paulo, 21 millones, casi 22 millones. Prácticamente estas ciudades son como pequeños países en cuanto a su número de población. De hecho, ambos superan la población local de acá en Chile. Buenos Aires, 15, casi 16 millones de habitantes, tal vez un poco más por estos días. Río de Janeiro, casi 13 millones. Lima y Bogotá están al borde de transformarse en megaciudad. Recuerden que el límite o el criterio para denominar megaciudad son aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes. Lima y Bogotá tienen cada una 9,8 y 9,1 millones de habitantes, y Santiago está ahí a punto de cruzar el umbral. De modo que esta evidentemente es una realidad que no podemos obviar. Y colgándonos un poquito de lo que nuestros panelistas han dicho, pregunto, ¿y cómo está siendo percibido, cómo está abordándose este tema en otras partes del mundo? En Bueno, Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos. bueno, el continente viejo, o el viejo continente que es Europa, nos lleva ventaja no solamente en el tema de las legislaciones, porque toda la normativa relacionada con transporte vertical nace justamente de Europa. De allá se reciben esas directrices y se aplican y se adaptan, ya sea en el mercado común del sur, Mercosur, o ya sea en los países de manera independiente. Entonces, una directiva de máquinas 2006-42 de la Comunidad Europea establece que no solamente hay que preocuparse al interior de las edificaciones, sino que también al exterior. Entonces, a veces en un edificio usted puede acceder por una escala de 3 niveles o 5 peldaños, 6 peldaños, para salvar la diferencia de la calle con respecto al edificio. Pero ¿y cómo va a subir una persona que se moviliza en silla de ruedas? Entonces ahí la respuesta de Europa es estas sillas salvaescaleras que se instalan para que una persona pueda subir a esa silla. Y también existe otro que son las salvaescaleras de plataforma, en donde la persona puede llegar con su silla de ruedas y cubre la diferencia de estos niveles y puede ingresar al edificio. Por tanto, estos aparatos que las empresas del transporte vertical han creado tienen un rol integrador, porque una cosa es tener una legislación que opere dentro de las edificaciones y otra legislación que tenga una mirada más amplia y que le permita a usted, persona con discapacidad o con movilidad reducida, trasladarse desde el autobús hasta el edificio. La mayoría de los sistemas de transporte público están incorporando buses que tienen puertas anchas justamente para que ingresen sillas de rueda, y con una plataforma que se baja para acercar ese vehículo personal y que la persona pueda bajar tranquilamente a la vereda e ir a hacer los trámites. Por tanto, en el mundo del transporte vertical no solamente están las sillas salvaescaleras, sino que también están las plataformas verticales y también están ascensores pequeñitos de reducida velocidad que le permiten a los usuarios ingresar a los edificios. Porque evidentemente en una mega ciudad y con una población de millones y millones de personas,
tenemos que garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso ya sea a la recreación, ya sea a los trámites personales, a los centros para alimentarse, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que nuestra industria, como transporte vertical, está dando resultados con respecto a este tema, que es una problemática que se va a vivir en las megaciudades. Indudablemente va a ser una problemática, porque también hay que garantizar el acceso de toda la población, sin exclusión, a los medios de recreación, a los parques, a los estadios, etcétera, etcétera. La idea es que el individuo, cualquiera sea su situación, pueda poner en práctica su libertad y desplazarse libremente a donde lo desee. Y por lo que derivo de las palabras de Miguel es que no se busca solo que el edificio sea inclusivo, sino que la ciudad sea inclusiva. ¿Cómo lo percibes tú, Jorge, esto de que la ciudad sea inclusiva? Hemos visto con el tiempo que las esquinas se han bajado para que las sillas se transporten libremente. Algunos edificios han construido rampas para accesar a los edificios, pero todavía nos queda mucho que trabajar en aquello, parece. Yo encuentro que se ha avanzado bastante en eliminar esas barreras, porque la ONU lo menciona y las normativas también lo mencionan, son esas barreras las que tienen que ir desapareciendo para que estas personas que tienen los mismos derechos, ¿ya? Sean iguales como cualquier persona que no tiene ninguna discapacidad. Pero como mencionaba, todavía la ciudad no está al nivel de que esas personas lo requieren. ¿Mm? También hay que considerar que una cosa es la conciencia que se tenga para construir la arquitectura propia de los lugares, sino que también hay un tema de conciencia. Yo me molesto mucho, por ejemplo, cuando un estacionamiento para minusválidos está utilizado por una persona que no tiene discapacidad. También me molesto cuando alguien estaciona por sobre la vereda, porque una persona que no tiene discapacidad se puede bajar y puede atravesar por la calle, pero una persona que va con una silla de rueda, con un bastón o con un burrito, como le llamamos acá en Chile y en Sudamérica, que ayudan a estas personas que tienen una movilidad reducida, les complica realmente. Entonces, yo creo que también no solamente pasa por el tema de la estructura, que es bastante importante, sino que por un tema de conciencia de los propios ciudadanos de las diferentes ciudades del mundo. Yo sé que en Europa ya la gente ha avanzado mucho más porque, como lo mencionaba antes Miguel, es un continente más viejo, por lo tanto ellos tienen mucho más experiencia en todo esto. Nosotros somos como más neos, entonces estamos como descubriendo muchas cosas y estamos avanzando. Y la industria está avanzando porque así lo exige una normativa y eso se ha acogido de buena manera. Por lo tanto, las personas hoy en día pueden ingresar en silla de rueda a un ascensor y tener una botonera a una medida determinada entre 0,90 y 1 metro, donde ellos puedan poder marcar o pulsar los botones a su destino. Existen, por supuesto, existen señales audibles también que le están indicando a la persona no vidente su piso de destino. Existen también estructuras de acorde a las personas. Hay espejos que se tienen que instalar en la parte del fondo de la cabina, en caso de que estas cabinas sean demasiado estrechas y la persona no pueda girar con su silla de ruedas al interior, ¿ya? Existe un espejo ahí que tiene que estar por lo menos a 30 milímetros del suelo, ¿ya? Cosa que la persona cuando abre la puerta pueda mirar hacia el espejo y darse cuenta si es que está en condiciones de poder bajar. La nivelación del equipo es fundamental, ¿ya? Estos vidrios que se instalan son de una estructura inastillable, por lo tanto hay todo un trabajo súper importante que se ha ido haciendo y
existen condiciones mínimas, como nosotros siempre decimos. Por eso, todo lo que vaya más allá es bienvenido. Y si la industria puede ir avanzando cada día más en que la confortabilidad y la seguridad de las personas con capacidades diferentes sea mucho más segura, por supuesto que nosotros estamos muy contentos de que así suceda. Claro que sí. O sea, no solamente la accesibilidad implica mejor tecnología, mejor arquitectura, sino también un cambio cultural que determina el comportamiento de todos los que somos participantes de las ciudades. Este programa está llegando hasta ustedes gracias a transportevertical.org y a nuestro querido auspiciador HighLift, empresa certificada en la mantención de equipos de ascensores, elevadores, escaleras mecánicas. Si desea tener o está desarrollando algún proyecto que requiera los servicios de una empresa experta en ascensores, no dude en tomar contacto con HighLift.cl. Los datos de contacto están en nuestra caja de descripciones. Y este programa llega hasta ustedes gracias al apoyo de nuestra fundación, Museo del Ascensor, que cariñosamente nos impulsa, nos inspira a desarrollar todos estos trabajos de comunicación para difundir las tareas, los trabajos, las innovaciones de la industria del transporte vertical. Y hoy día estamos conversando con nuestros expertos acerca de un tema que es muy importante y que es un tema, yo diría, invisible, pero que es fundamental para nuestra adecuada convivencia como miembros de una sociedad, que es garantizar la accesibilidad de aquellos que por razones diversas tienen algún tipo de minusvalía o limitaciones en su desplazamiento. Y ese es el tema que estamos explorando el día de hoy. Las megaciudades no solamente se caracterizan entonces por el incremento del número de habitantes, sino también por su diseño urbanístico. Y hay algunas megaciudades que son muy extensas como Santiago, y hay otras que son muy, no tan extensas, pero muy altas, muy verticales. ¿Cómo catalogarían esta realidad de megaciudad? Nosotros vamos camino, Santiago va camino a hacerse o a transformarse en una megaciudad. ¿Y cómo ven ustedes esta situación en el contexto de accesibilidad que estamos conversando? Bueno, el tema de la megaciudad es un tema que pensamos va a estar en las discusiones, en los intercambios, ojalá a nivel de colegios, ojalá a nivel de universidades, ojalá a nivel de colegios técnicos, para visualizar qué tipo de ciudades estamos construyendo. Porque muchas veces definimos una ciudad en función de levantar edificios, pero si esos edificios están afectando los barrios antiguos, si esos edificios están afectando el medio ambiente, no es una buena ciudad. Debe existir una planificación. Y la planificación para levantar y hacer buena ciudad, una ciudad que sea querida por sus habitantes, debe incorporar distintos medios de transporte. Y ahí surge la idea de que en algunas ciudades de Latinoamérica se han incorporado transportes que son parte de lo que es nuestra especialidad. Por ejemplo, los teleféricos. No solamente los teleféricos pueden ser de carácter turístico, sino que también cumplen un rol importante en ciertas ciudades, de acuerdo a la morfología de las ciudades, de acuerdo al terreno donde están emplazadas esas ciudades. Por lo tanto, la conjunción y para mayor abundamiento, la sintonía que deben tener todos estos aparatos debe ser pensada en función no del desarrollo económico, no en ganar plusvalía con la instalación, sino que debe estar en función de todos los habitantes de las ciudades. Y ahí este fenómeno del envejecimiento que afecta a todo el mundo cobra una real dimensión, porque una cosa es que nos dotemos de legislación, nos dotemos de que la industria del transporte vertical haga su aporte creando los aparatos para que mejoremos el traslado de las personas, pero otra cosa es
la fiscalización. Y si dejamos de lado la fiscalización de alguien que esté preocupado, que efectivamente, como decía Jorge, se respeten esos apartados en los supermercados donde hay espacio para vehículos que trasladan discapacitados, entonces viene un tema cultural de fondo. Si no hay una fiscalización evidente que pase un parte a la persona que ocupó ese estacionamiento que no debiera haberlo ocupado, vamos contra la corriente en el sentido de que no vamos generando más condiciones de cultura mayor para entender los fenómenos que estamos viviendo. Y es así de que los ciudadanos se van contraponiendo en sus intereses y las megaciudades tienen que ser habitables en todo sentido de la palabra, en el sentido del desarrollo humano y en el sentido de sentirse bien en esa ciudad donde se está viviendo. Muy bien. Jorge, ¿cómo percibes tú esta accesibilidad, especialmente de nuestra perspectiva de transporte vertical, en una ciudad que pronto va a dejar de ser tan plana y va a empezar a incrementar aún más esta construcción masiva, esta verticalización, esta construcción de edificios para habitación? Yo veo complejo el tema porque hoy en día nos damos cuenta y la pandemia lo ha dejado al descubierto en nuestro país, principalmente acá en Chile, donde estamos transmitiendo, el confinamiento que estas personas viven permanentemente, porque en espacios muy reducidos tenemos 1.400 departamentos, hay pocos ascensores para que las personas que no tienen complicaciones para trasladarse lo hagan, y con mayor razón cuando tenemos público, usuarios con discapacidades diferentes, ¿ya? Con problemas de movilidad. Por lo tanto, yo también hago hincapié, tomando un poco de lo que acaba de hablar Miguel, que las ciudades no solamente tienen que pensar en las construcciones, en la modernidad, en el negocio, sino que también tienen que pensar mucho en las personas que van a habitar esos edificios, ¿ya? Y ahí tenemos una diversidad de personas que tienen diferentes capacidades para trasladarse. Por lo tanto, es muy importante que se ponga primero la humanidad ante el desarrollo y lo que es el negocio, sobre todo de algunas inmobiliarias que hacen estos guetos verticales que realmente uno todavía no le encuentra mucho sentido, si realmente es una vivienda o es solamente un, una ciudad dormitorio, podríamos relacionarlo en altura. Bueno, ahí hay una discusión pendiente porque la autoridad tiene que rayar la cancha ahí, donde quiera que estemos, cualquiera sea el país, hasta qué punto y cuáles son las condiciones que vamos a proveer para que las personas puedan, dentro de las ciudades, hacer un desarrollo de su proyecto de vida coherente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Un elemento que yo considero también que es importante es que si fuese por aprovechar el terreno y construir en altura, es cuestión de empezar a buscar más ingeniería, mejor arquitectura, pero ahí en países como los nuestros, como Chile, Santiago y toda la costa pacífica, tiene que luchar contra una variable extraña, que es esta variable de la sismicidad, que tiene que ser edificios que sean construidos con criterios distintos de los que se construyen probablemente en algunos lugares en Europa, y que por lo tanto requiere ciertas atenciones especiales y que hace que sea más difícil o más caro acceder a probablemente a un departamento de habitación en altura. Es una variable probablemente que vamos a cubrir en un próximo programa, porque es un temazo, es el de los sismos y el transporte vertical. Ya estamos llegando casi al final. Quiero invitar a nuestros amigos que nos escuchan
a que si desean dejarnos algunas preguntas, pueden hacerlo en los comentarios o escribirnos a nuestro email transportevertical.org@gmail.com y con gusto vamos a estar preparando una respuesta para ustedes. Y si quieren que cubramos algún tema específico, no duden en contactarse con nosotros por alguno de estos medios que hemos mencionado. Y si te gusta nuestro canal y te gustan los temas que estamos compartiendo, puedes compartirlo con tu comunidad, con tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal presionando el botón suscribirse y presionando la campanita para que el sistema te avise cada vez que nosotros estemos subiendo algún video. Y si nos quieres dar tu preferencia con un me gusta, te lo vamos a agradecer porque todo eso va en favor de poder brindarles contenidos que les aporten, especialmente desde un punto de vista no tan conocido ni tiene tanta divulgación, que es la seguridad y el buen vivir asociado al transporte vertical, al mundo de los ascensores, escaleras mecánicas y todo lo que conversamos en nuestro canal. Así que les invitamos a que se suscriban y compartan estos contenidos con sus redes. Para ir concluyendo, queridos amigos, de este tema que ha sido tan instructivo, yo creo que esto es uno de los programas educativos más interesantes que hemos conversado, porque aquí nos hacemos cargo de aquella parte de la población que no tiene el disfrute de la juventud o el disfrute de estar completamente sano y por lo tanto tiene que convivir con distintas necesidades y satisfacer distintos aspectos en una ciudad que esperamos con el tiempo sea cada vez más amigable y más accesible. Y desde ese punto de vista les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el aporte que el transporte vertical como industria está brindando para poder enfrentar los problemas de accesibilidad en las edificaciones de altura principalmente? Bueno, lo señalábamos anteriormente de que la industria de transporte vertical en el mundo está, diría yo, a la vanguardia de irse preocupando justamente de cómo van a ser las ciudades del futuro. Y en ese sentido, no solamente los aparatos tradicionales que podemos ver en los edificios, ascensores, montacargas, montacamillas, escaleras mecánicas, rampas, pasillos rodantes, los aeropuertos, sino que también hoy día todos los que nombramos en este relato, en esta conversación, forman parte de la preocupación técnica de la industria para satisfacer las necesidades de traslado que tienen los habitantes de cualquier ciudad. Por tanto, creo que a la industria este tema de las megaciudades que están y de las edificaciones en altura, convengamos que los antiguos rascacielos que conocíamos, que eran de 12 pisos máximo, o 10 pisos, y si ya se les llamaba rascacielos, imagínense hoy día en donde tenemos construcciones por sobre los 200 metros de altura. Es decir, como que hay un afán en el hombre de acceder a las alturas y de seguir creando y de seguir construyendo. Por tanto, eso mismo en la industria tiene su peso en los temas de investigación y desarrollo. La industria está permanentemente investigando y desarrollando nuevos prototipos. Algunas veces hay equipos que simplemente no funcionaron, pero después el hombre, en el sentido de estarse mejorando a sí mismo, ha encontrado otros equipos que satisfacen mejor las necesidades de la población. Y en ese sentido estamos muy confiados en el futuro de nuestra industria. Yo también quería, agregaría un desafío importante para la industria sería abarcar un segmento que hoy en día los llamados edificios de departamentos de 4 niveles, que no tienen una exigencia de utilizar ascensores. La norma dice que sobre 5 pisos ya un edificio tiene que tener ascensores. Por lo tanto, estas construcciones en nuestro país datan de hace 40, 50 años, si mal no recuerdo, si Miguel me puede corregir con la data, ¿ya? Pero estas personas
han ido evolucionando junto con su vivienda, evolucionando en edades. Por lo tanto, ahí tenemos una tarea pendiente con toda esta población que realmente tiene problemas de movilidad. O sea, estamos frente a mucha gente que tiene complicaciones de movilidad, movilidad reducida, personas de tercera edad que tienen ya sus complicaciones. Y lógicamente que sería un muy gran aporte pensar en un futuro próximo, a corto plazo, de poder llegar con ascensores. Y si no están los espacios por dentro de la estructura, poner ascensores panorámicos, pero darle un mejor vivir a estas personas que realmente son parte de ese universo que también necesita desplazarse de forma segura y tener, como dice la ONU, el 2012, un goce pleno como persona. Muy bien, excelente aporte. Dentro de lo que comentaba Miguel en su momento, hablaba de las salvaescaleras. Y para Sí. quienes no tienen una imagen en su cabeza que son los salvaescaleras, hay películas donde aparecen estos dispositivos. Aparato. Y recuerdo la película Apps, este señor mayor que vivía solitario en una casa y él se desplaza precisamente en un salvaescalera y después con el ánimo de vivir la vida y el mundo, llena su casa de globitos y sale a recorrer el mundo. Bueno, ese es un salvaescalera. Y estos ascensores de casa como velocidad reducida, ¿así se llama? ¿Cómo se llaman esos Sí, ascensores? ascensores de velocidad, sí. Y se parecen a los ascensores de la serie de los supersónicos. Se meten a un tubo y salen hacia el segundo piso. Así que, bueno, hay mucho que escribir todavía en este libro del transporte vertical. Creo que a pesar de que nos maravillamos con las tecnologías que vemos en algunos edificios modernos, esta es una industria que está en pañales, porque hay muchísimo que combinar para poder hacer esto más accesible a las personas. Viene mucho por delante y esperamos poder usar este espacio para contarles esas novedades. Una vez más, le agradezco a mis queridos amigos Miguel Covarrubia y Jorge Muñoz, que con su experiencia, sabiduría y tantos años en la industria del transporte vertical nos ilustran y nos acompañan en estos conversatorios, en estos programas de tertulia para explicarnos este maravilloso mundo del transporte vertical. Y como siempre, les dejamos invitados para nuestro próximo programa que vamos a dedicar para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir los contenidos y ponerle un me gusta. Y si tienes alguna pregunta, dejárnoslo en los comentarios o escríbenos a transportevertical.org@gmail.com. Hasta nuestro próximo programa. Que estén súper bien, pese a la cuarentena, pese a la pandemia. Arriba el ánimo, que todo esto va a pasar.